Comenzamos. ¿Qué tal, gente de Instagram? Bienvenidos a La Hora Reptiliana. El tema de hoy es sobre la gente enterrada en las construcciones. ¿Alguno de ustedes ya conocía esta leyenda urbana de la gente emparedada para soportar las construcciones? Esto, digamos que en México los emparedados se pueden considerar como una leyenda urbana de la que en realidad pues se habla muy poco. De hecho, uno de los arquitectos con los que hablé para preguntar sobre este tema me dijo que no conocía esa leyenda urbana, lo cual para mí es muy interesante. Pero digamos que esta es una práctica ritual nada nueva. Y de hecho, de acuerdo con Max Schein, en su artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, publicado en un boletín mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina por la UNAM, ya si quieren el dato muy exacto, pues bueno, es en el volumen 6, número 2 del año 2003. Este autor señala que los niños han sido emparedados desde Jericó en una época, digamos, de hace 7000 años antes de esta era, y también en el siglo XIX en Alemania, el siglo XIX en Alemania, para, según esto, con sus huesos dar una mayor consistencia a las construcciones y a los puentes. En México no hay tanta información documental sobre este tema de manera, digámoslo, oficial, más que ciertos hallazgos arqueológicos encontrados en algunos conventos religiosos, como por ejemplo el de Santa Rosa, el del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla. De hecho, para los que estamos en Jalisco, sabemos que también en la construcción de la línea 3 del tren ligero se encontraron también muchos restos humanos enterrados, sobre todo por el área de Centro Histórico. Como saben, la línea 3 va a pasar por Alcalde y pues bueno, solo se encontraron, no se hizo gran cosa. Pero yo tengo mi teoría de que ese tipo de restos humanos que se encuentran cerca de conventos no tienen tanto que ver con los cimientos ni con la construcción. Es más un asunto de, pues como ya saben, las monjas sí se embarazaban, abortaban y dejaban los restos en ciertas partes de los templos. Entonces yo creo que no tiene tanto que ver con el tema que estamos abordando hoy en día, pero se los paso al costo la información. Digamos que aquí hay una tradición, se le llama tradición oral, señala que en este acto de construir, se supone que el diablo se les aparece a los ingenieros o a los arquitectos encargados de esta obra. Y la idea o la cuestión es de que el diablo les exigía un pago, digamos como una especie de sacrificio para que las construcciones pudieran perdurar. De lo contrario, se iban a estar cayendo una y otra vez, hasta que le pusieran según esto, su pacto o su tributo con seres humanos, ¿no? Digamos que el detalle era de que se suponía que si el arquitecto o el ingeniero no cedía, a fuerzas de todas maneras, según esto, el diablo iba a hacer que se murieran personas en la construcción. Y pues en caso de que ya les pusieran a estas personas, ya no, les iba a dejar continuar y les iba a permitir finalizar la obra en corto tiempo y con una durabilidad bastante extensa. Tadeo Valencia, eso suena a creepypasta, ese es el tema. Sí, ese es el tema. Sí es una creepypasta, pero en realidad es más una leyenda.
Es una cuestión de una leyenda porque las creepypastas, como sabemos, son historias que nacen en internet, pero las leyendas pues no nacen en internet, nacen más bien en las tradiciones, digamos, orales o cuentos que se van pasando de generación en generación, como La Llorona, y en este caso estamos hablando más de una leyenda que de una creepypasta. Pues bueno, se dice que entre camioneros y transportistas hablan o está la leyenda de un puente muy en particular, el puente que está de la vía Cuacnopalan, Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes y ya saben, todas las problemáticas de las que ya les mencioné, esto entre 1993 y 1994. Y pues sin mayor explicación el problema en esa obra desapareció muy de pronto y el puente de repente ya empezó a ser seguro. Este puente se le conoce como el Espinazo del Diablo. Hay otra leyenda urbana sobre estos emparedados que habla que en la década de los 60 en los barrios de La Luz, Analco, Los Remedios y El Alto, la actividad social tenía que terminar en cuanto se ponía el sol, porque según eso había una camioneta que pasaba por esas zonas llevándose a mujeres y a niños, principalmente a hombres indigentes, para poderlos enterrar vivos en los soportes de estos puentes que fueron levantados sobre la autopista de Puebla a Orizaba. Voy a hacer una pausa brevemente para checar los saludos en Facebook. Hola, ¿qué tal, gente de Facebook? Un gusto, un placer como siempre. Llegando tarde, discúlpenme. Yo siempre tengo muy castigados a la gente de Facebook y ustedes tan buena onda que son. Es un placer siempre tener a la gente de Facebook acá en estas transmisiones. Nos dice en Instagram JC Cooper, el puente de Calderón también tiene su leyenda. ¡Órale! Y Twitch se acaba de desconectar. Supongo que alguna falla. Es que, como les digo, apenas es la primera vez que conecto Twitch. Pero bueno, continuamos. No importa porque estamos acá en Facebook y en Instagram. Hay otro caso en lo particular en un puente, el puente de México sobre el río Atoyac, en la antigua carretera federal a México y actualmente paso obligado para poder tener acceso a la Junta Auxiliar que está en Romero Vargas. Dicen que cuando, digamos que según esto hubo 2 personas que fueron enterrados vivos en ese puente cuando estando borrachos regresaban de una fiesta, y que por las noches cuando llega una tormenta y el río crece, se puede escuchar todavía los gritos de estas personas. De hecho, varias de las leyendas urbanas o de estos lugares en México dicen que esos puentes que están cerca de ríos, en el momento en el que llueve y los ríos empiezan a crecer, supuestamente se escuchan los gritos de las personas ahí atrapadas. También se dice que esta leyenda urbana o estas historias también se hablan o se han transmitido en otros países de Centroamérica y de América Latina. Según eso, estas leyendas, o más bien estas costumbres de matar gente, o más bien de enterrarlos vivos y echarles encima el concreto, proviene de una costumbre asiática. Según eso, antes el ritual o el motivo por el que la gente, los encargados de las construcciones, enterraban a estas personas era porque las construcciones necesitaban un alma, necesitaban el soporte, y este solo se podía conseguir en las grandes construcciones con los humanos, con seres humanos ahí enterrados. Pero en Asia tenía que ser una persona voluntaria, o sea, no mataban a alguien a la fuerza, según esto, alguien en pro de la comunidad beneficiada con la construcción o para obtener algún beneficio,
Es decir, por ejemplo, de que, pues para que a mi hijo le den tal o cual recompensa estando él vivo, cuando yo muera, pues yo me voy a sacrificar y que a mí me pongan en la construcción para yo cuidar o encargarme de proteger la construcción de que no se caiga, ¿no? Era el origen de esta supuesta tradición. Y pues bueno, ya aquí en México ya no fue voluntario, ya no fueron sacrificios de las personas voluntariamente, sino que se cuenta que a los indigentes o a albañiles que venían o que vienen de zonas alejadas a la obra, personas que no tienen, digamos, familiares que pregunten por él, pues esos son a los que matan. Puentes del Diablo, me pregunta Mandy. Sí, así es. Pues no puentes del diablo, Mandy, realmente serían como construcciones en las que según esto el diablo pide una especie de tributo. También decían que la madre naturaleza pedía ese pago con sangre. Es como, te digo, una leyenda que trae varios vertientes. El origen se supone que era un sacrificio voluntario, pero pues México y América Latina, ¿no? Ya nos la sabemos. También hay otra leyendilla al respecto, pero este es sobre el Estadio Azteca. Dicen que según esto, para levantar las columnas del Estadio Azteca, pues lo tuvieron que bautizar con sangre, ¿no? Entonces, albañiles y habitantes de Tlalpan afirman que en los cimientos varias personas fueron enterradas vivas como para bendecir la obra. Hay un testimonio que encontré en internet, si quieren les paso el link. Mario, un albañil de 23 años, es una persona que ya había escuchado este relato, y él dice que fue de las primeras historias que le contó su padre, otro albañil, cuando dejaron atrás San Felipe del Progreso en el Estado de México para trabajar en construcciones por la zona de Santa Fe, Interlomas y Tecamachalco. En el caso del Estadio Azteca, este albañil, Mario, asegura que es una leyenda que todos los albañiles conocen y que cada quien la cuenta como se le da su gana, ¿no? Según esto, la historia dice que por orden directa de los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares, varios albañiles y ayudantes fueron enterrados vivos en las fosas que dieron el lugar a la columna o a las columnas del estadio. Según esto, los arquitectos acudieron a ese pacto con el diablo. Que según esto también era un pacto muy conocido en el gremio a fin de que su obra se mantuviese firme durante décadas y pues al ser gente de escasos recursos, la elegida, pues nadie se preocupó por ellos y nadie reclamó su desaparición. De entrada, México es un lugar donde constantemente desaparecen a la gente y pues aunque haya familias preguntando por los desaparecidos, lamentablemente no es algo a lo que le den seguimiento nuestras autoridades. Pues tenemos la glorieta de los desaparecidos aquí en Niños Héroes y Chapultepec, y muchos de esos casos pues siguen sin resolverse. Bueno, la nota triste de la hora reptiliana. Siempre les tengo algo con que amargar la noche. Qué mala onda soy, pero perdonen. Esa es la realidad. Ahora sí, ya sobre nuestro tema, ya sobre lo que no es realidad comprobada. Se dice que la arquitecta de la UVM, Miriam Noceda, le contó a un diario llamado La Letra Roja que efectivamente sí hay una leyenda muy conocida entre sus colegas, la cual dice que es de buena suerte que un albañil se muera durante la obra. Normalmente, si nadie va a preguntar por ellos, lo entierran. A mí me llama mucho la atención, porque de alguna forma tenemos como aquí una leyenda o
Pues yo no considero que es creepypasta, pero sí tenemos una leyenda muy clasista. ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿cómo no sé, cómo el diablo no exige el alma de un arquitecto, de un ingeniero? No se crean arquitectos, aquí los queremos mucho, pero no se manchen, o sea, ¿qué pedo? En fin, ella dice que es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras. O sea, ojo, ya esto que está diciendo ella ya no es creepypasta. Me pregunta Billy sobre la glorieta de los desaparecidos. Sí, es en... La glorieta de los desaparecidos sí existe, ¿eh? O sea, eso ya no es parte de leyenda ni creepypasta ni nada. La glorieta de los desaparecidos es la glorieta de los niños héroes. Le rebautizaron como la glorieta de los desaparecidos porque los familiares de la gente que ha desaparecido en Jalisco comenzó a poner mantas buscando a la gente que, como les comento, que fue secuestrada, desaparecida, etcétera, poniendo fotografías de los familiares y algún teléfono y en algunos casos hasta el número de la carpeta de investigación. Entonces, muchos tapatíos ya no conocemos la glorieta de los niños héroes como la glorieta de los niños héroes, ya muchos le llamamos la glorieta de los desaparecidos, porque lamentablemente mientras no se esclarezca estos casos de desapariciones, mientras sigan desapareciendo personas en Jalisco, pues va a seguir habiendo mantas ahí, va a seguir habiendo gente que va a pedir justicia o con la esperanza de que alguien vea el rostro de su familiar y pues puedan dar con estas personas. De hecho, en Guadalajara, por aquí por la de Federalismo, si pasas justo pasando la de Lázaro Cárdenas, o sea, sobre Federalismo, media cuadrita de Lázaro Cárdenas, hay una pancarta de una maestra de inglés a la que desaparecieron. Y esta maestra, como que los alumnos le organizaron o le pusieron su manta. Y ahí ya no dice que está desaparecida, ella nada más dice, le extrañamos mucho, Miss, no sé qué, y viene la fotografía. En muchos puentes peatonales o pasos peatonales de la ciudad ya es lamentablemente como costumbre ver estas mantas de personas desaparecidas. Por aquí J.C. Cooper dice que eso que entierran al albañil que fallece en la construcción y lo entierran es ultra fake. J.C. Cooper, no lo digo yo, lo dice ya fuera de lo que es leyenda, o bueno, no fuera de lo que es leyenda, sino que ella dice que así sucede. Ella dice, esta arquitecta dice que es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras para no meterse en problemas con las autoridades y que clausuren la construcción. Ella descarta que los muertos sean órdenes de algún arquitecto. Solo la gente enterrada, digamos, en los edificios, ella explica que si todos los edificios tuvieran muertos debajo de ellos, muchos ya habrían colapsado porque los cuerpos se descomponen y generan huecos que en todo caso debilitarían la estructura, y más en una ciudad como esta. Pero ella sí dice que sí es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras. Y es porque, pues, más que nada no quieren meterse en broncas con la autoridad. Y bueno, sobre precisamente lo que me comentas de que entierran al albañil que fallece en la construcción, pues de hecho, yo hablé en lo particular con varias personas, entre ellos el ingeniero civil José de Jesús Lomelí, también con mi amigo Chilo Cantú. Ellos dos coinciden en que no es viable enterrar cuerpos dentro de una estructura de este tipo porque el concreto no puede tener por dentro elementos orgánicos. En caso de tenerlos, pues perdería su capacidad estructural y al deshacerse el cuerpo, por lo mismo de sus componentes químicos en descomposición, afectarían y dañarían el concreto, haciendo por el contrario la estructura más débil. Como me dice el ingeniero Lomelí, se sabe que fallece mucha gente por los peligros propios de la construcción y eso es algo que sí se oculta.
o que intentan ocultar. Por ejemplo, un caso que se medio sonó fue el del río. En el río, no sé si supieron, pero se murieron, según los diarios y las noticias oficiales, supuestamente 8 trabajadores. Sin embargo, entre los, digamos, profesionales de la construcción, cuando se van enterando, resulta que para la construcción del río murieron más personas. Entonces, dice también por ahí el arquitecto Antonio Asensio, él me comentó que él jamás había escuchado esa leyenda antes y sin embargo le ha tocado encontrar casas antiguas que tienen restos de ropa o huesos humanos, pero el motivo de estos hallazgos no tiene que ver con albañiles que hayan sido enterrados para haberlo, digamos, para haberlo sacrificado en nada. Resultan que suelen ser las personas que fallecen y los quieren enterrar en el lugar donde más les gustaba estar, pero no tanto por una cuestión ni esotérica, ni de supersticiones, ni nada, simplemente pues como de aquí es tu hogar, pues aquí te vamos a enterrar. Es lo más que le ha tocado ver a esta persona. Y pues coméntenme ustedes qué opinan. Dice Mandy que cuando andes de chalán y te digan que te metas a arreglar algo en algún lugar escondido, que no lo hagas porque te van a usar para un pacto por el diablo. Eso lo vio en YouTube. Y los de la glorieta los usaron para el mato terrenal. Ya me estás cotorreando. Bueno, Mariana me dice que hay banda muy supersticiosa. JC Cooper dice que cuando alguna persona se accidenta nadie procede de esa manera. A ver, platícanos tu experiencia. ¿Te gustaría que te pusiera en el en vivo, JC Cooper? Estaría muy padre que nos platicaras, que nos contaras cuál ha sido tu experiencia en las obras. Los arquitectos e ingenieros con los que comenté o con a los que les pregunté, principalmente dicen que no es viable por el daño estructural y que mucho menos va a andar siendo orden de algún arquitecto o de algún ingeniero matar a una persona, porque pues en primera no se puede generalizar que en una profesión anden matando o mandando matar personas. Tadeo Valencia nos dice, ¿hay información sobre muertos en la construcción de la línea 3? Según yo recuerdo, hubo por lo menos uno por allá por Zapopan. Fíjate que no estoy segura. La información de los cadáveres que yo te menciono, que yo les menciono respecto de la línea 3, tiene que ver más con cuestiones de cuando excavaron por Avenida Alcalde. Fue muy cerca de Vallarta y como saben ahí hay túneles que conectan o que conectaban ciertas iglesias que están por el centro y pues bueno, ahí sí se sabe y se vio y por ahí hasta un diario publicó fotos de estos hallazgos, pero pues no, al final no hubo mucho que hicieran, no dijeron mucho. Hubiera estado padrísimo que hubieran, digamos, pues no sé, documentado algo de forma oficial o algo muy serio, pero pues bueno, ya sabemos que no lo van a hacer porque estamos aparte no solo en un país, sino en un estado muy mocho, que no se va a atrever a destapar nada en contra de la Iglesia Católica. Aunque haya sido hace muchísimo tiempo, pues no lo van a hacer. Ya sabemos cómo se las gastan aquí. Pero platíquenme, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que sí es posible enterrar a alguien? ¿Saben de algún caso en donde haya fallecido alguien en una construcción y lo hayan utilizado? Platíquenme, pónganmelo en los comentarios. Por el día de hoy la hora reptiliana ya finalizó y nos vemos la próxima semana. También les quiero platicar que ya tenemos un canal en Telegram. Ahí vamos a anunciar a qué hora va a empezar la hora reptiliana, el tema. Ahí vamos a hacer primero las encuestas, antes que en Facebook y antes que en Instagram. Vamos a preguntar ahí de qué quieren que se hable en la hora reptiliana. Para los que
pues me tienen en Telegram, ahí me pueden mandar mensajitos. Para los que no, agréguenme, búsquenme como @moaxis, así me encuentran, ese es mi usuario de Telegram. Y ahí en ese canal también hay un grupo de la hora reptiliana, nada más que ahí somos todavía muy poquitos. Pero sí, ahí en ese canal, por favor, ahí toda la semana es reptiliana. Y Billy Morgan, no, porque duró tan poquito. ¡Ay, qué lindo! Pues porque el tema es corto y porque hoy precisamente por el Super Bowl se me ocurrió transmitir más tarde. Y pues aparte llegué tarde a mi propia transmisión, entonces sí tiene que durar poquito porque yo a las 11 de la noche ya me voy a mimir porque mañana trabajo. Y ustedes también. Diana Urueta me dice que ella sí sabía que cada que hacen una carretera o puente tenían que hacer un sacrificio humano. Ella leyó que con los brazos abiertos y mirando hacia el cielo. Sí, varias de esas leyendas dicen que inclusive lo hacen, o sea, que tiene que sufrir la persona sacrificada, o sea, inclusive lo hacen estando estas personas vivas, para que sufran, para que su dolor sea como parte de ese sacrificio. Está cañón, esa leyenda está muy fuerte. Y si conocen gente de otros países, de hecho por aquí tenemos algunos amigos colombianos, hermanos colombianos, un abrazo, un abrazo enorme, un besote para ustedes, nuestros queridos parces, que pues acá andan, en Facebook principalmente, nuestros amigos de Colombia. Si ustedes saben de algunas leyendas, pues compártanlas. Y nos vemos la próxima semana. Por favor, ahí echen el mensajito platicando qué les gustaría que investigara, de qué les gustaría que hable la hora reptiliana en la próxima semana. Un abrazote, reptilianos. Nos estamos viendo. Bye.